Hoy es el Día de las Velitas, entre otras cosas, y eso nos trae muchos recuerdos de nuestras infancias y hay que tener en cuenta que es el recordar el pasado que ya pasó y el presente que viene. Señor presidente, tenga usted muy buenos días. Buenos días y buenos días a todos los oyentes y muy complacido de estar esta mañana con ustedes y listos a iniciar el programa. ¿Era necio de pequeño o no? ¿Ah? ¿Era necio de pequeño? Pues ¿Nunca se quemó con las velitas? no, pues yo me quemé casi me muero, No. Pero con pólvora. No. Eso fue algo terrible. Yo tenía 7 años, 8 años y estuve en el hospital como 3 meses y tengo todavía las cicatrices, de manera que hay que tener mucho cuidado. Bastante cuidado y sobre todo con los niños porque son necios, van y le meten los deditos a las velas y no solamente la pólvora es peligrosa, las velitas también, pero hay que saberlas manipular. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con fuego hay que tener cuidado y manejarlo con responsabilidad. Pues qué alegría volverlo a tener aquí, señor presidente. Sí, es que no conversábamos. Sí, estábamos en otros menesteres, ustedes saben pues que me ha tocado hacer un poco de terapias y eso, pero aquí estamos. Bueno, y además sigue andando por todo el país, recorriendo, mirando las necesidades del pueblo. Mañana va para el Putumayo, ¿no es cierto? Mañana vamos para el Putumayo. Hoy vamos a hacer un recorrido por todo el país, graduando a los oficiales de las diferentes fuerzas. Comenzamos por la mañana en la policía, en la Escuela de Policía General Santander, luego vamos a graduar los oficiales del Ejército, aquí también en Bogotá, después vamos a graduar los oficiales de la Fuerza Aérea en Cali y terminamos graduando los oficiales de la Armada Nacional en Cartagena. Uno dice, pero ¿cómo hace el presidente para estar en todas partes? Pues con perseverancia y persistencia. Con ganas, poniéndole las ganas que usted le pone a este país, porque nos tiene con las mejores cifras, sin lugar a dudas. Pues estamos ayer en el premio Portafolio, hice un recuento de lo que hemos hecho en lo que llevamos del gobierno y las promesas que habíamos hecho en la campaña. Y la verdad que hemos cumplido ya buena parte de lo que habíamos prometido y falta todavía año y medio de gobierno más, faltan 19 meses de gobierno y ya hemos cumplido en muchos frentes. Por ejemplo, habíamos prometido que íbamos a crear 2,5 millones de empleos este año. En octubre, las últimas cifras, donde el desempleo bajó a 8.9%, cuando uno compara el número de ocupados en agosto del 2010 con el número de ocupados en octubre del 2012, ya superamos los 2,5 millones de personas que han obtenido trabajo, o sea que han obtenido empleo. Esa cifra ya se cumplió. Por supuesto que tenemos que seguir perseverando porque todavía hay mucha gente desempleada, pero digo yo, esa es una cifra de muchísimas en materia de ya las vías que comienza ya a verse por todos lados, por todo el país, el esfuerzo que se está haciendo enorme en materia de infraestructura que va a ser realmente una revolución en este país. Nunca en la historia se había invertido tanta plata y se estaban construyendo tantas vías de lo que vamos a dejar nosotros en marcha. Entre solamente este año y el año entrante se están licitando proyectos por más de 44 billones de pesos, de aquí al final del cuatrenio, solamente en concesiones, más los proyectos de las alianzas que se han denominado alianzas público-privadas, que ya llevan 23, 24 propuestas por una suma muy importante. Todo eso puede sumar más de 60 billones de pesos. Las vías de lo que hemos licitado en materia de mantenimiento de las vías terciarias, que ya estamos inyectándole unas cifras muy importantes. Hemos cumplido en materia de cobertura en agua, en energía, en la conectividad. Ya sobrepasamos la meta que nos habíamos propuesto. En fin, las cifras de pobreza, de reducción de la pobreza. Hemos
el año pasado logrado sacar de la pobreza a cerca de 1.200.000 colombianos y de la pobreza extrema a 674.000. Y este año llevamos, según Planeación Nacional, un comportamiento que va a ser similar o mejor al año pasado, o sea que vamos a lograr reducir la pobreza. Yo espero, estaba en algo así como 34, lo que habíamos prometido era que lo bajábamos a 32 y yo creo que eso ya lo pasamos con las cifras que nos van a entregar. Lo mismo la pobreza extrema, entregarla en un solo dígito, la encontramos por encima del 13%. La inflación, claro que eso también es responsabilidad del Banco de la República, pero la inflación más baja en el último mes en muchísimo tiempo, y esa suma de inflación más desempleo, que es lo que los economistas llaman el índice de miseria, porque un país con alta inflación y alto desempleo, pues es un país que no se desarrolla, es un país donde la gente no tiene ninguna posibilidad. En cambio, un país con baja inflación y bajo desempleo es un país que está generando prosperidad. Pues bien, ese índice de miseria, sumando inflación más desempleo, es el índice más bajo en nuestra historia. De manera que ahí estamos obteniendo unos resultados muy importantes. Por eso es tan importante que la gente entienda y sepa que vamos por buen camino, vamos ejecutando ya los proyectos, ya están en marcha, ya están dando resultados. Ayer en materia de seguridad, el titular del Tiempo de primera página era el año 2012 va a ser el año menos violento en los últimos 26 años. Los índices así lo demuestran, no son inventos de la policía ni inventos del gobierno, son cifras reales. Lo que pasa es que hay un poco de gente que le gusta tratar de esconder eso porque les parece pues que eso políticamente no les conviene, pero el gobierno está dando unos resultados extraordinarios en la parte de la vivienda. Ya ese proceso de las 100.000 casas va viento en popa, no solamente las 100.000, las otras construcciones. Los analistas internacionales en esta misma semana, todos diciendo Colombia va muy bien, con o sin paz. Si logramos la paz, pues esos mismos analistas dicen Colombia se despega y no tiene quien la pare. Mejor dicho, estamos en el cuarto de hora, como para no... ¿Cómo en Putumayo le tenemos alguna razón a la gente o nos vamos de una vez para Puerto Caicedo? Don Miguel Antonio Urbano, buenos días. Lo está escuchando el señor presidente de la República. Sí, muy buenos días, señor presidente Juan Manuel Santos. Yo sí quiero que, si puede hacerme el favor de contestarme una cantidad de preguntas que les tengo aquí para una inversión social que hay en el municipio de Puerto Caicedo, señor presidente. ¿Lo está escuchando el señor presidente? Siga, don Miguel, por favor. Sí, el señor presidente de la República, buenos días. Aquí en el municipio de Caicedo tenemos una necesidad prioritaria, que es la universidad pública. Tenemos otra necesidad de la consecución de un bus escolar para la institución José Antonio Ganal y para la institución El Divino Niño. No sé si, señor presidente, me va contestando una por una y... Don Miguel, si quiere le contesto esa porque habrá mucha otra gente que está esperando para que también tiene sus curiosidades, sus aspiraciones, sus preguntas. Le voy a contestar esta en materia de educación, que no lo mencioné ahora al principio. Ahí se ha hecho algo que también no tiene antecedentes en este país, en la historia de este país. Este año, como bien lo sabe la mayoría de la población, nosotros decretamos la gratuidad total para todos los niños y todas las niñas que asistan a escuelas públicas, a entidades públicas, para que las familias no tengan que pagar un solo peso por la educación de sus hijos, del grado 0 al grado 11. Eso de por sí ya es un avance social muy, muy importante.
Eso beneficia a más de 8.6 millones de niños, pero no solo eso, hemos hecho un gran esfuerzo en ir mejorando la calidad de la educación con programas y con ayudas. Por ejemplo, estamos en un programa que se llama Todos Aprender, donde los profesores, los docentes están siendo capacitados por otros docentes que a su vez fueron entrenados especialmente para ir mejorando la calidad de la educación en matemáticas, en lenguaje. Hemos entregado más de 9 millones de libros de matemáticas y lenguaje gratis. Estamos reparando una cantidad de escuelas en todo el país. Y para la pregunta de don Miguel Antonio Urbano sobre la universidad y sobre el bus para el colegio, le voy a preguntar a nuestra ministra de Educación, María Fernanda Campo, para ver qué le podemos decir a don Miguel Antonio sobre esa pregunta en particular. Sí, muy buenos días, presidente, y muy buenos días a don Antonio. Quiero decirles que desde el Ministerio de Educación Nacional, conjuntamente con la Gobernación del Departamento y la Secretaría de Educación, hemos venido trabajando fuertemente para encontrarle soluciones a los diferentes problemas que enfrenta la situación específicamente en Putumayo. Uno de los temas más sensibles en este año ha sido el tema del transporte escolar, el cual se vio a mediados o a comienzos del año afectado inicialmente, porque como cambiaron las formas en cómo se distribuían las regalías, entonces inicialmente ese servicio que parcialmente se financiaba con regalías, pues tuvo algún nivel de dificultad en su financiamiento. Sin embargo, se formularon los proyectos a la Comisión Rectora de Regalías para conseguir recursos que por supuesto se necesitaban para eso. Y se logró entonces pues regularizar la prestación del servicio. Para el próximo año quiero decirle a usted y a todas las personas de Putumayo que se llegó a un acuerdo el pasado 5 de octubre con el señor gobernador para financiar el transporte escolar para el próximo año. Se convino con el gobernador que el 70% de los costos del transporte escolar iban a ser asumidos directamente por la gobernación y el 30% deberán ser asumidos por los alcaldes de los municipios. En educación todos tenemos que concurrir, todos tenemos que aportar, y ese fue el acuerdo al cual se llegó para no tener dificultades para el próximo año. Con respecto a la educación superior, pues se han venido también haciendo esfuerzos para llegar con educación superior de buena calidad, y quiero decirle al oyente que en estos momentos tenemos 4 sedes que se han abierto en Puerto Leguízamo, en Puerto Asís, en Valle del Guamés y en San Francisco, para que los jóvenes de Putumayo puedan acceder a educación superior. De manera pues que seguimos trabajando para generar más opciones para los jóvenes de Putumayo. Y adicionalmente, pues con los créditos del ICETEX en condiciones tan blandas, donde la tasa de interés real es igual a 0, lo que buscamos es darle acceso a los jóvenes de menores recursos del país para que puedan acceder a una educación de calidad, además con subsidios de sostenimiento. Pues muchas gracias, señora ministra, por su explicación, muy gentil, por estar con nosotros aquí en este espacio en línea con el presidente. Saludemos a don Jesús Antonio Bernal en Puerto Asís. Don Jesús, lo está escuchando el señor presidente de la República. Muy buenos días, señor presidente. Me complace mucho saludarlo desde la ciudad de Puerto Asís, la ciudad que usted estará visitando precisamente mañana en su arribo al departamento del Putumayo. Señor presidente, quiero preguntarle sobre lo siguiente. El departamento del Putumayo ha puesto este año un número significativo de víctimas por minas antipersona. Cerca de 51 ciudadanos civiles, sin contar combatientes, sean del ejército, la policía, los mismos guerrilleros de las FARC, han caído en esos campos minados. Usted firmó un convenio, su gobierno firmó un convenio con la Comunidad Europea para el desminado humanitario. ¿Cómo se va a empezar a aplicar ese desminado humanitario para el departamento del Putumayo, señor presidente? Muchas gracias. Don Jesús Antonio, muchas gracias por esa pregunta, y créame que ese es uno de los dolores de cabeza, toda esa tragedia que hemos vivido en materia de minas antipersonal y todo el esfuerzo que estamos haciendo. Ya usted sabe muy bien que
el ejército hace ya bastante tiempo dejó de poner minas y todo lo contrario, ha venido desminando todo lo que estaba pues en el terreno y como usted bien dice, autorizamos a entidades que tienen que no son oficiales a iniciar procesos de desminado en algunos sitios donde nos pueden ayudar, porque hay entidades internacionales que nos están ayudando en ese frente, porque el desafío es grande. Ya llevamos algunos municipios en el país que hemos podido declarar totalmente libre de minas. Usted no se imagina la satisfacción que yo siento cuando me reportan que sí, que este tal municipio ya podemos declararlo totalmente libre de minas, porque esa es una de las grandes tragedias de esta nación. Cada vez que uno ve a las personas mutiladas por estas minas, se me rompe a mí el corazón. Por eso estamos tan interesados en terminar este conflicto lo más pronto posible, que ese es uno de los aspectos más crueles de este conflicto. Y en cuanto al programa con la Unión Europea, hay varias entidades que están ayudando. Voy a preguntarle al director de programas de mina antipersonal, a Diego Ávila, que nos cuente exactamente en qué van esos programas. Lo último que yo autoricé fue la presencia de una firma con la cual yo estuve reunido cuando fui a una visita a Londres. Sé que esa entidad ya está en marcha y Diego Ávila, si me está oyendo, ¿por qué no nos cuenta en el caso del Putumayo qué se está haciendo y en el caso del país en general qué se está haciendo con la Unión Europea? Señor presidente, muy buenos días. El señor Jesús Antonio, muy buenos días. Precisamente venimos trabajando desde el programa presidencial con las autoridades del gobierno del Putumayo, de la gobernación, con las alcaldías de los municipios muy afectados, como Puerto Asís, Valle del Guamués, San Miguel, para poder fortalecer la capacidad nacional a nivel local y departamental. Hemos hablado con el señor gobernador y con el secretario de gobierno a ver cómo podemos identificar esas posibles soluciones y darle ese aliento a la población que se ve afectada por este flagelo en el país. En el caso particular de Putumayo, hemos establecido unos planes piloto para hacer un desminado en emergencia en estos municipios que yo le he mencionado, para de esta forma poder liberar tierras y que la gente pueda utilizar estas tierras sin ninguna amenaza por estos artefactos. También estamos trabajando en campañas de educación, prevención y generación de comportamientos seguros. Es fundamental que la gente pueda tener certeza qué hacer y cuál es el acompañamiento que se le hace desde el gobierno nacional con estos mensajes estratégicos, para que las personas cuando identifiquen campos minados puedan informar esto a las autoridades pertinentes, a los miembros de la fuerza pública y poder proceder con las operaciones del desminado. Como lo señaló el señor presidente, nosotros estamos trabajando y agradecemos el apoyo que ha brindado la Unión Europea con ese aporte que ha dado para la acción contra minas en Colombia. Hemos priorizado 7 municipios en el Putumayo para nosotros poder entrar con acciones pertinentes de estudios no técnicos. Esto quiere decir recolectar información que nos va a permitir adelantar actividades del desminado, pero también en actividades de educación y prevención y sobre todo el acompañamiento a las víctimas que, como usted lo mencionó, señor Bernal, se han dado en el departamento de Putumayo, esto en el marco de la ley de víctimas que impulsó el señor presidente de la República. También estamos trabajando con el fortalecimiento del batallón de desminado humanitario, estos héroes de la patria que día a día, de una manera muy compleja, hacen un barrido de tierras en Colombia para que las comunidades puedan vivir tranquilamente y en paz. Esto estamos haciéndolo en conjunto con el Ministerio de Defensa y, por supuesto, como lo señaló el presidente, estamos trabajando con las organizaciones no gubernamentales o organizaciones civiles que tienen mucha experiencia en desminado humanitario. Ya reciente, a la semana pasada, dimos la primera autorización para que una ONG inglesa pudiera trabajar en Colombia y esperamos que en los primeros 2 meses de 2013 estamos contando con operadores de esa ONG
y realizar tareas de desminado humanitario. Tengo que señalar que ya entregamos 2 municipios libres de sospecha de minas, como dijo el señor presidente de la República. En marzo de este año estuvimos en San Carlos, Antioquia, entregándolo como municipio libre de minas, y hace 10 días estuvimos entregando El Dorado en el departamento del Meta, como otro municipio libre de sospecha. Entonces vamos avanzando, la situación es compleja en el Putumayo, pero hemos estado haciendo presencia en coordinación con la gobernación y las alcaldías para seguir trabajando en las materias de desminado, educación, prevención y el acompañamiento a las víctimas. Doctor Diego, muchas gracias, muy gentil, y le damos respuesta así a la inquietud que tiene nuestro oyente en Puerto Asís. Vamos a otro puerto, a Puerto Caicedo. Don Guarnegues Rosero Peña, buenos días, lo está escuchando el señor presidente de la República. Sí, muy buenos días. Buenos días, saludar al señor presidente de la República. Primero, de verdad, agradecerle por esa asignación de esas 200 viviendas para Puerto Caicedo. De verdad, señor presidente, ahora vemos que todo lo que usted manifestaba en esa campaña política lo está cumpliendo, y muchas gracias por esa asignación. Presidente, 2 cositas. La primera, la administración municipal ha presentado un proyecto de electrificación para 9 veredas, ya ha sido viabilizado por la UDME, está en el Ministerio de Minas y Energía, y esperamos, señor presidente, que nos dé una manito para que esas veredas puedan ser electrificadas en Puerto Caicedo. Lo otro, señor presidente, quiero felicitarlo a usted por unas palabras que manifestó, donde usted decía que en Colombia se metía a la cárcel a un campesino que sembraba 1 hectárea de coca, mientras que en Colorado, Estados Unidos, se estaban metiendo un bareto, que así prácticamente se expresó. Yo quiero decirle, señor presidente, que nosotros acá en el Putumayo queremos trabajar, que todos los campesinos quieren salir adelante y que de verdad lo vamos a lograr a través de los proyectos productivos. Y por último, señor presidente, preguntarle por qué Puerto Caicedo, que también ha sido un municipio golpeado también en los años anteriores por la violencia, no hace parte de la unidad de consolidación. Muchísimas gracias, señor presidente. Pues muy amable, señor Rosero, le agradezco muchísimo sus palabras. Voy a hablar con el ministro de Minas a ver cómo podemos ayudar para la electrificación de esas veredas. Ya usted me dice que el proyecto está en el IPSE, y créame que le voy a poner atención a ver cómo podemos acelerar que ese proyecto se pueda viabilizar, porque yo entiendo la alegría que sienten, lo he visto personalmente, los habitantes que no han tenido acceso a la energía para cuando les llega ese servicio básico. Estamos haciendo un gran esfuerzo para aumentar cada vez más la cobertura en los sitios más remotos del país. Eso tiene sus dificultades, pero hemos logrado avanzar muchísimo. Voy a averiguar específicamente en el caso que usted me menciona, a ver cómo podemos acelerar y viabilizar ese proyecto. En cuanto al por qué Puerto Caicedo no hace parte del plan de consolidación, voy a preguntarle a la subdirectora de Coordinación Nacional, porque Alba García, cómo es la situación de Puerto Caicedo, por qué no está el plan de consolidación. Usted sabe, señor Rosero, que en el plan de consolidación pues se identificaron unas áreas críticas que se consideró eran las que más necesitaban ese proyecto, ese plan especial de consolidación. Yo entiendo que muchas áreas quisieran estar ahí por las ventajas que eso significa, pero no podemos abarcar todo el territorio. Estamos concentrándonos en las áreas más críticas. De eso se trata el plan de consolidación, pero no sé qué posibilidades habrá de incluir a Puerto Caicedo. Por eso le voy a preguntar a Alba García qué nos puede decir sobre el particular. Buenos días, señor presidente. En relación con la situación de Puerto Caicedo, desde la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas venimos haciendo un seguimiento sobre los hechos victimizantes presentados. Encontramos que este año encontramos unas cifras históricas de desplazamiento forzado. Se han expulsado 12.613 personas y el municipio ha recibido 3.108 personas.
Estas cifras en relación con el departamento representan un peso importante. Como usted lo señalaba, es el proceso de inclusión como zona de consolidación, pues es un proceso que también es progresivo, y pensaría que debemos analizar la situación en relación con las cifras que hemos recibido en cuanto a desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes que se han presentado, más las emergencias humanitarias derivadas del conflicto, para poder analizar a fondo en qué momento podemos entrar con la unidad de consolidación en esa zona del país. Gracias, Alba. Y sobre las víctimas, yo quisiera también ahí resaltar algo muy importante. Nos propusimos este año reparar 110.000 víctimas, ya llevamos 130.000, por una inversión cerca de los 760.000 millones de pesos. Eso es un esfuerzo enorme que estamos haciendo en ese proceso de ir reparando las víctimas, de ir curando las heridas que este conflicto nos ha abierto y que se han venido acumulando durante tantos años de violencia. Creo que esta es una cifra importante para resaltar, o sea, el proceso de la reparación de víctimas, la ley de víctimas y restitución de tierras va funcionando bien. Y en cuanto a la restitución de tierras, ese proceso ya los jueces han comenzado a fallar. Como ustedes saben, fue un proceso que había que montar todo un esquema, porque somos un país que tiene que respetar las leyes, el Estado de Derecho, y inclusive nos tocó entrenar a los jueces como jueces agrarios, pero los jueces afortunadamente ya están funcionando, ya están emitiendo sus fallos. Hay más de 27.000 reclamos por más de 2 millones de hectáreas. Inclusive hace 2 días se hizo el primer fallo en donde el despojador era las FARC, en un territorio, en una pequeña parcela en Ataco, Tolima. De manera que también la parte de restitución de tierras ya está marchando, y eso es algo que va a ser muy, muy importante para todo este proceso de reconciliación, y un departamento como el Putumayo, que ha sido tan golpeado por la violencia y por el conflicto, pues allá también va a haber una actividad muy importante en este sentido. Muchas gracias, señor presidente, muy gentil. Vamos a Puerto Asís. Don Luis Bernardo Godoy, buenos días, lo está escuchando el señor presidente de la República. Sí, buenos días, señor presidente. Muy buenos días, señor presidente. La inquietud que yo tengo es la siguiente, que nosotros salimos desplazados del Tigre Putumayo y hasta nos dieron todo lo que fue las ayudas, pero como yo salí pensionado y por invalidez, porque a mí me lesionaron todas mis manos y todo, y salí pensionado. Ya ahorita yo no aparezco en el sistema, no nos dieron ni la vivienda, no nos han dado, ya ahorita por ningún lado no aparecemos para nada, vamos allá para salud y nada, porque yo ahorita me tocó venirme de Cali otra vez nuevamente acá a Puerto Asís por el inconveniente de separación de mi esposa y todo eso, y me encuentro solo, desamparado ni nada, ya acá no tengo salud y así. Entonces yo quiero, señor presidente, el por qué nos han desamparado sin vivienda, que porque me dieron un apoyo de 8.600.000 y quedé desamparado de parte del gobierno, porque yo perdí todos mis enseres, perdí todos los animales, los cultivos que tenía acá en el Tigre Putumayo. Don Luis Bernardo, usted se fue para Cali y después regresó a Puerto Asís. Sí, señor, porque yo estoy allá, no podía pagar arrendo. La pensión que yo tengo no me da para pagar arrendo. Me tocó ahorita regresarme nuevamente buscando unos familiares que tengo acá para poder. ¿Usted tiene una pensión? Sí, señor, sí. Pero me llega lo mínimo. Bueno, ¿y usted usted tenía una tierra allá en el Tigre?
nosotros teníamos una finca trabajándola allá en compañía con mi papá, con mi padre. A mi padre también lo sacaron de allá y no pudo volver. Nosotros lo que queremos, porque yo he sido campesino, lo que pasa es que yo soy inválido de las dos manos. A mí me lesionaron las dos manos, torturado y todo eso. Entonces yo quisiera era que haber una vivienda siquiera para poder sobrevivir, o una finca, cualquier cosita que... ¿Y usted ha pensado o se ha acercado para reclamar que le devuelvan la tierra que tenía con su padre en el proceso de restitución de tierras? ¿Usted ha hecho alguna gestión ahí? No, señor presidente. Lo que pasa es que nosotros no teníamos títulos. Nos habían dado la finca para trabajar, pero perdimos todo lo que fue cultivos, todo lo que había allí se perdió, porque nosotros teníamos el trabajo de casi 3 años de trabajo, y todo eso se perdió. Bueno, Luis Bernardo, déjeme, le pregunto a Alba García a ver qué podemos hacer más por ustedes, aparte de su pensión. Alba, a ver si se comunica con don Luis Bernardo, a ver cómo le podemos ayudar y si lo podemos incluir en la lista de los beneficiarios o los potenciales beneficiarios de las viviendas. Alba García, si me está oyendo. Sí, señor presidente, lo estoy escuchando. Bueno, es importante que don Luis Bernardo nos pueda dejar sus datos en el interno para nosotros comunicarnos. Igualmente, si él se encuentra en el municipio de Puerto Asís, nosotros contamos con un punto de atención en la calle 10, número 3485, barrio Los Chiparos, Salón El Iconia. Ahí está el personal de la unidad dispuesto para prestarle toda la atención que requiere. De igual manera, me parece importante resaltar que tiene derecho pues a varias medidas. Ya revisando el caso en concreto, podríamos orientarlo a través de nuestros enlaces, no solo en términos de indemnización, sino también en términos de rehabilitación. Recordemos que la reparación pues no solamente es el pago o el reconocimiento de unos recursos económicos, que por supuesto ante una situación como esta se vuelve uno como reparar lo irreparable, pero pues hay otro tipo de medidas que pueden contribuir a recuperar el plan de vida de esta víctima, y que son fundamentales y que hacen parte de todo el proceso que venimos adelantando. Es importante entonces que se comunique con nosotros para nosotros poderle prestar toda esta atención, que se acerque a los puntos de atención. Estamos prestos para acompañarlo en todo su proceso. Y señor presidente, quisiera adicionar alguna información en relación con el proceso de avance de la ley de víctimas, porque en el caso de las instancias de coordinación en el nivel territorial tenemos un avance importantísimo que en todo el tiempo que habíamos adelantado la política de atención a población desplazada no hemos logrado. Señor presidente, llevamos ya instalados 1099 comités de justicia transicional. Todos los departamentos se unieron a esta iniciativa, instalaron su comité de justicia transicional, incluyendo el departamento de San Andrés, y tenemos 1067 comités de justicia transicional en el nivel municipal. Como le mencionaba, pues esto era algo que no habíamos logrado. Las instancias de articulación en población desplazada no se habían instalado, y hemos logrado casi que el cumplimiento de la meta en un muy corto tiempo. De igual manera, es importante destacar el interés de las entidades territoriales. Venimos trabajando con ellas en la elaboración de los planes de acción territorial. Esos planes de acción territorial en últimas son los que nos van a garantizar la oferta, articular la oferta entre el nivel nacional y el nivel territorial. Este ha sido un año importante en términos de planeación para la ley de víctimas, y creo que el otro año vamos a empezar a cosechar bastantes frutos en cuanto a la implementación de la ley de víctimas. Ya con otras medidas vamos a avanzar más allá de la indemnización. Pues muchas gracias, Alba. Entonces, que se pongan de acuerdo con don Luis Bernardo a ver cómo le podemos ayudar, aparte de lo que está ya recibiendo. Tenemos aquí el número telefónico, me ha faltado, señor presidente, entonces le vamos a marcar durante el día. Saludemos a don Miguel Ángel Lucero en La Hormiga, Putumayo. Don Miguel, buenos días, lo está escuchando el señor presidente. Buenos días, señor presidente. Le saludamos desde el municipio Valle del Gomuesa. Actualmente nuestro municipio florece, muchas líneas productivas,
productos agropecuarios, se han establecido nuevos cultivos, pero existe el miedo en nuestros habitantes es que regresen justamente las fumigaciones aéreas con glifosato. ¿Continuará esa forma de exterminar los cultivos de uso ilícito en nuestro territorio? Don Miguel Ángel, no creo que retornen las fumigaciones de los cultivos ilícitos. Lo importante es que ustedes, todos, la comunidad, ayude a que no regresen y que se vayan erradicando esos cultivos ilícitos que tanto daño le han hecho a este país. Yo decía ayer cómo le ha hecho daño el narcotráfico al país en todo sentido, no solamente cómo ha generado todo tipo de violencia, la cultura del dinero fácil, del dinero rápido, sino que si uno estudia la historia del país, cuando comenzó realmente la corrupción a irrumpir en el escenario nacional con fuerza, fue precisamente cuando el narcotráfico comenzó a hacer de las suyas hace ya más de 40 años. Y por eso tenemos que seguir combatiendo ese flagelo, tenemos que hacerlo en todos los eslabones de la cadena. Yo he propuesto una discusión a nivel mundial para revisar la estrategia que a nivel mundial se está adelantando en contra del narcotráfico, en la llamada guerra contra las drogas, porque muchas veces, lo he dicho así, parece uno que después de tanto esfuerzo está como en una bicicleta estática. Eso, nuestro éxito, porque Colombia ha sido un país relativamente exitoso en la lucha contra el narcotráfico, pero nuestro éxito le ha significado unos problemas tremendos a otros países. Esto es un problema mundial, un problema transnacional, porque el crimen es un delito transnacional, y por eso tenemos que mirarlo desde la óptica internacional, y por eso hemos propuesto que se abra esa discusión. Lo propusimos en la cumbre de los jefes de Estado y de gobierno que se celebró en Cartagena, con todos los presidentes del hemisferio americano. Ahora hemos apoyado una iniciativa que una cantidad de personalidades mundiales en esa misma dirección está adelantando desde Inglaterra, y inclusive en la cumbre de Cádiz, en la cumbre iberoamericana, ahí se aprobó una resolución haciendo un llamado para que se convocara una asamblea especial de Naciones Unidas para estudiar este tema antes del año 2015. En este momento, en la actualidad, se está adelantando un estudio en la OEA para dar elementos de juicio para que esa discusión se lleve a cabo. Es una discusión que va a tener en últimas un efecto muy importante dependiendo de la alternativa que se escoja, o de los efectos reales de ese análisis, de esa discusión en departamentos como el Putumayo, que ha sufrido tanto la violencia, entre otras cosas alimentada y financiada pues por el narcotráfico. Pues muchas gracias, señor presidente de la República, por darnos respuesta a esta inquietud que tenía don Miguel Ángel desde La Hormiga. Vamos a Mocoa. Don Giovanni Rodríguez, buenos días, lo está escuchando el señor presidente de la República. Señor presidente, muy buenos días, bienvenido a nuestro territorio, a nuestro querido territorio del Putumayo. Mi nombre es Giovanni Rodríguez, soy consejero departamental de danza y director del Grupo Folclórico La Tierra de acá de Mocoa. Señor presidente, históricamente en nuestro departamento la cultura ha sido la cenicienta de las administraciones municipales y departamentales. Y aunque el señor gobernador Jimmy Díaz está apoyando el sector cultura y tiene buena voluntad política para sacarlo adelante, tenemos aún muchas carencias y necesidades. Hay deficiencias en infraestructura cultural, no tenemos espacios para la práctica de las expresiones artísticas. Nuestros instructores, directores, gestores culturales trabajan gratis, además son empíricos. Los vestuarios para las presentaciones se los adquiere con rifas, sancochos. No hay procesos de profesionalización de nuestros instructores y muchas problemáticas más. Usted, señor presidente, sabe muy bien que con la cultura también hacemos paz. Los grupos artísticos del departamento estamos robando a una gran cantidad de niños y jóvenes a la violencia, a la delincuencia, a la drogadicción, al sedentarismo, etcétera. Queremos hacerle, señor presidente, dos peticiones muy respetuosas. La primera,
que nos envíe un delegado del Ministerio de Cultura para que nos capacite a los gestores, directores, artistas, instructores sobre la formulación de proyectos culturales para gestionarlos en entidades como las alcaldías, la gobernación, el Ministerio de Cultura y otros entes privados y públicos que apoyan la cultura. Usted sabe que es mejor enseñarle a pescar y no dar el pescado, entonces la capacitación en formulación de proyectos es vital para los entes culturales y gestores culturales del departamento. Y la segunda y muy importante, señor presidente, un convenio entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y alguna universidad del país para la profesionalización de nuestros instructores, de nuestros maestros, que llevan 5, 10, 15 y 20 años siendo empíricos, y eso está en detrimento a su calidad de vida y a dar un trabajo de calidad. Entonces, esas son las dos peticiones que queremos hacerle, señor presidente, desde el sector cultural y específicamente el sector de la danza en el Putumayo. Don Giovanni, muchas gracias por sus palabras, por sus inquietudes. Qué bueno encontrar personas como usted que valoran la cultura y que le dan tanta importancia a algo que debe tener mucha importancia como es la cultura, y en eso coincidimos plenamente. Por eso desde el Ministerio de la Cultura con la doctora Mariana Garcés hemos hecho un gran esfuerzo en fortalecer el ministerio, en fortalecer sus programas. Ayer estuvimos precisamente con la ministra inaugurando una feria maravillosa, Expo Artesanías, y ahí vi, porque estuve visitando los pabellones, una representación muy importante del Putumayo. Realmente ahí hay un potencial enorme que estamos ya desarrollando, y estamos dándole capacitación a los artesanos para que sean cada vez más mejores en lo que están haciendo, que hacen unas verdaderas obras de arte que pueden ser comercializadas, que eso puede ser una fuente de ingresos importante, y como me satisfizo poder ver una muy buena representación del Putumayo en esa feria. Ahora, con respecto a sus peticiones, ambas muy lógicas, voy a pedirle a la ministra de Cultura, Mariana Garcés, que se encargue de las dos, que creo que podemos apoyarlo, don Giovanni, apoyar a Mocoa, apoyar al Putumayo en eso, porque creo que con un pequeño esfuerzo en ese frente, los dividendos son muy altos, los dividendos sociales y culturales son muy altos. Ministra Mariana, ¿qué le podemos decir a don Giovanni sobre sus peticiones? Presidente, pues muy buenos días, y a don Giovanni también. Tenemos que decirle las siguientes cosas a don Giovanni. Primero, que nosotros tenemos una serie de funcionarios que trabajan para el Putumayo y que permanentemente estamos impartiendo instrucciones de cómo presentar los programas al Plan Nacional de Estímulos y al Programa Nacional de Concertación. Que Mocoa hoy en día presenta mejores índices de preparación de proyectos y de presentación y de aprobación de proyectos, pero que obviamente yo me comunicaré con él para que desde Fomento Regional, presidente, podamos darle toda la asesoría que él requiere. Adicionalmente, en su segunda petición, nosotros tenemos convenios, no solamente con el Ministerio de Educación, sino con universidades del país que permiten la profesionalización de los instructores de danza, música, teatro, como él bien lo anota. También con el SENA. Entonces, puntualmente para el Putumayo, le señalaré a don Giovanni cuáles son esos proyectos. Sin embargo, para el Putumayo, presidente, desde el Gobierno Nacional tenemos muy buenas noticias. Usted y yo estaremos inaugurando en la segunda semana de enero 4 espacios de fortalecimiento de la cultura, 3 bibliotecas públicas completamente dotadas para el Valle del Guamués, para Puerto Leguízamo y para Puerto Asís, y una Casa de la Cultura en San Miguel. Entonces, la atención del Ministerio de Cultura en el Putumayo realmente ha sido importante, ha sido grande. Estas bibliotecas van completamente dotadas y con el espacio para lectura infantil. Muy bien, ministra, muchas gracias. Y sí, todo lo que podamos hacer por la cultura, y sobre todo en departamentos como el Putumayo, pues es un
una labor muy importante que, como le decía, tiene unos dividendos muy altos en materia social, en materia cultural, en materia de convivencia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra. Muy gentiles a ustedes por estar respondiéndole aquí en este espacio en línea con el presidente a los oyentes del Putumayo en el día de hoy. Saludemos a doña Ana Patricia Rentería en Leguízamo. Doña Ana, buenos días. La está escuchando el señor presidente de la República. Sí, señor, buenos días. La escucha el señor presidente. Sí, de que no, yo llamara para hacer una preguntita. Nosotros entramos por desplazados, ella va para 7 meses ahorita en diciembre y vamos a ver sobre las ayudas humanitarias que nos quedan de dar, y hasta ahora no nos han dado nada. Necesitamos saber si teníamos ayudas sobre eso, qué teníamos que hacer. Doña Ana Patricia, muchas gracias. Le voy a decir a Alba García para que se comunique con usted a ver cuál es su situación y ver a qué tipo de ayudas tiene derecho y cómo podemos ayudarle en su caso particular. Cada caso tiene unas características especiales y por eso no les sabría decir exactamente qué tipo de ayuda, pero si Alba García me está escuchando, pues tome por favor nota y se pone de acuerdo con doña Ana Patricia a ver cómo la podemos ayudar o cómo la podemos guiar para que vaya a los sitios donde pueda recibir la ayuda que se merece. Perfecto, señor presidente, muchas gracias. Nosotros aquí tomamos nota entonces del número telefónico de doña Ana Patricia Rentería para que en el transcurso del día le podamos estar devolviendo la llamada. Saludemos a don Roberti Madriñero en Puerto Caicedo. Don Roberto, buenos días, lo está escuchando el señor presidente de la República. Sí, muy buenos días, señor presidente. Buenos días, don Roberto. Sí, mi participación es para hacerle una pregunta y la solicitud de apoyo en la red pública hospitalaria del departamento del Putumayo, que se encuentra a punto de colapsar, y esto es porque el sistema de contratación que tienen las EPS con los hospitales no llega al punto que debería ser para que puedan funcionar bien los hospitales. A ver, don Roberto, sí, somos conscientes de ese tipo de problemas y se están solucionando. Créame que hemos venido avanzando bastante, inclusive ayer o antes de ayer se aprobó en el Congreso de la República una ley sobre las cuentas maestras que nos va a permitir disponer de cerca de 2.5 billones de pesos para irrigar el sistema. El caso particular de Puerto Caicedo no tengo la información precisa, pero voy a preguntarle al señor ministro de Salud qué le podemos decir a don Roberto sobre este caso en particular. Doctor Alejandro Gaviria, buenos días. Sí, presidente, muy buenos días a los oyentes. Como usted bien dice, presidente, el día de antier en el Congreso se aprobó el proyecto de cuentas maestras. La conciliación debe darse la semana entrante, debe estar para su sanción, presidente, muy pronto. Allí va a haber recursos importantes para la República de hospitales, no solo para el Putumayo, sino para todo el país. En el Putumayo con la República tenemos una circunstancia particular, presidente, y tiene que ver una EPS mixta. La gobernación, los mismos hospitales públicos del departamento y algunos son dueños de esta EPS, Selva Salud, que ha tenido una historia complicada, por decirlo menos. Se quiso liquidar por allá en mediados del año 2010, después se pusieron unas tutelas cuestionables, diría yo. Se tuvo que seguir administrando y se ha acumulado una deuda importante que está cercana a los 20.000 millones de pesos con los hospitales públicos del Putumayo. Yo estoy aquí con el superintendente de salud, a quien nos está acompañando, mirando esa problemática. Él está a punto de sacar un resolución que terminaría con este problema. La misma ley de cuentas maestras, presidente, nos da instrumentos para poder de alguna manera el año entrante, en el primer trimestre, asumir parte de esa deuda y poder aliviar las finanzas de la República de hospitales.
pero yo creo que aquí, presidente, hay que hacer un llamado importante sobre este proceso de liquidación y sobre algunas tutelas que han impedido que este proceso tenga, dijéramos, la celeridad que debe haber tenido. Y eso ha, de alguna forma, redundado en las finanzas de la República de Hospitales. Perfecto, señor ministro. Muchas gracias por darnos respuesta a la inquietud de nuestro oyente en Puerto Caicedo. Estar aquí en su espacio, en línea con el presidente. Saludemos a don Adolfo Rojas en Puerto Asís. Don Adolfo, muy buenos días. Lo escucha el señor presidente de la República. Gracias y buenos días. Mi tema, señor presidente, es el relacionado con fronteras. Señor presidente, mientras uno ve el desarrollo en las fronteras vecinas, nuestras fronteras donde se está desarrollando la industria petrolera, pues vemos que nuestras fronteras no avanzan. El abandono es total, presidente. No hay energía, no hay educación, no hay salud, no hay vías. No opera el convenio de Esmeraldas. Las fronteras están cerradas. Presidente, desde hace más de 7 años hay un proyecto de electrificación entre el Pozo Coembí y Teteyé, Río San Miguel, que es frontera con el Ecuador. Presidente, si a nosotros no se nos apoya, si a los campesinos no se les da todo el respaldo necesario para que puedan sacar sus productos, pues definitivamente, señor presidente, el abandono va a seguir cada día mayor. ¿Cuál sería, señor presidente, la política a desarrollar para que nosotros recuperemos nuestras fronteras, nuestros ríos? Desde Leguízamo a Puerto Asís, nuestra frontera tiene un abandono grande. Los estudiantes, muchos de ellos tienen que ir al Ecuador. Entonces, el tema de salud, presidente, muchos colombianos nuestros tienen que ir a la hermana República del Ecuador. El tema de vías es complejo, en fin, o sea, la problemática nuestra en el tema de frontera es sumamente preocupante. Señor presidente, sería cuál va a ser esta política fuerte para que nosotros saquemos adelante nuestra frontera. Muchas gracias, señor presidente, y un buen día. Gracias, don Adolfo. Mire, nosotros tenemos en marcha una serie de planes en las fronteras. La propia canciller, el Departamento de Planeación Nacional ha estado muy pendiente de eso, precisamente, además, para poder desarrollar las fronteras en forma conjunta con los países vecinos. Estamos adelantando reuniones. El martes vamos a reunirnos todo el gabinete con el presidente Correa y su gabinete. Nos vamos a reunir y uno de los temas que tenemos en la agenda es precisamente cómo podemos desarrollar la frontera en forma conjunta. Sé que el presidente Correa está también muy interesado en ese tema y cuando se hace en forma conjunta el impacto es mucho mayor. Ahí, coincidencialmente, pues este martes tenemos esa reunión con todo el gabinete y con el presidente Correa. Voy a referirlo al director nacional de planeación, al doctor Mauricio Santamaría, para que también le dé alguna información sobre lo que se está haciendo allá en la frontera con el Ecuador. Doctor Mauricio. Buenos días, presidente, y un saludo al oyente y a todos los oyentes y al señor que hace la pregunta. Nosotros ahorita en el departamento de Putumayo, como nación, estamos ya sea invirtiendo o transfiriendo recursos por el orden de 560.000 millones de pesos, que para el año entrante, es decir, para el 2013, serán de 690.000 millones de pesos en total, cuando en el 2012 las inversiones, en el 2010 las inversiones eran del orden de 300.000 millones, es decir, menos de la mitad de lo que se está haciendo hoy. Estos recursos corresponden a recursos de inversión del presupuesto general de la Nación en el departamento o de regalías o a través del Fondo de Calamidades o del Fondo de Adaptación. Y además estos recursos se están invirtiendo en temas prioritarios para la región como educación, salud, que el señor oyente mencionaba. Por ejemplo, para salud tenemos cerca de 40.000 millones de pesos para la unificación del POS, se han girado 40.000 millones de pesos para los temas de hospitales, y en vías, que también era otra de las preocupaciones, pues hay inversiones muy importantes.
por ejemplo, la estructuración del corredor Santana-Moncova-Neiva, proyectos del Indías como la transversal sur de la fase 1 en la fase 2. Además está el corredor del sur, el mejoramiento de San Miguel Santa Ana por valor de 400.000 millones para todo el periodo. Y además hay muchas inversiones en programas de reducción de pobreza, Familias en Acción, la Red Unidos, y por supuesto en los temas que tienen que ver con víctimas y restitución de tierras también se está haciendo un esfuerzo grande. Y finalmente, pues como usted lo mencionaba, en este momento están también en estructuración todo el plan en todo el país, que incluye por supuesto al departamento del Putumayo para el tema de fronteras, que se está desarrollando con la Cancillería y el Ministerio del Interior. Muchas gracias, señor director, por estar con nosotros dándole aquí respuesta a nuestros oyentes a esta hora, en este espacio de En Línea con el presidente. 2 últimas llamadas, señor presidente, no lo molestamos más, porque sabemos que tiene un día muy agitado. En Puerto Caicedo, don Fernando Ramírez, buenos días, lo está escuchando el señor presidente. Muy buenos días, señor presidente. Con Fernando Ramírez, un docente. Son 3 preguntas muy puntuales. La primera, consideramos que en el departamento del Putumayo tenemos las tarifas aéreas más altas de Colombia. Sabemos que Satena es del gobierno y la empresa LAN que pues es pública, pero queríamos saber cuál es la diferencia de tarifas entre uno y otro lugar. El segundo punto, primero felicitarlo por el tema de Familias en Acción, pero la pregunta puntual es, ¿cómo controla el gobierno que el dinero que les están entregando a las familias es realmente bien utilizado en el tema del cual es el objeto? Y el tercero es, no tenemos conectividad a Internet, señor presidente Santos. Es muy complicado que un estudiante vaya a hacer una tarea y no seamos capaces de tener conectividad. Entonces, le pedimos en la parte educativa también que nos colabore con el tema del Internet de banda ancha en el Putumayo. 3 cosas puntuales. Gracias, presidente. Feliz día. No, don Fernando, muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted por sus preocupaciones, todas válidas y todas las preguntas muy entradas en razón. Le voy respondiendo de atrás para adelante. El Internet, tenga la seguridad de que le llegará. Estamos haciendo un inmenso esfuerzo. Ya comenzamos con 2.2 millones y llevamos 5.6 millones de hogares. Todos los municipios de Colombia al final de mi cuatrenio estarán conectados con la banda ancha, la fibra óptica, y tendrán acceso a Internet. Eso es una parte fundamental de mi política social, sobre todo para los estratos más bajos, porque sabemos que un niño, una niña que tenga acceso a la tecnología, con los instrumentos, con los computadores, por ejemplo, que estamos regalando por el país entero para los estratos más bajos, un niño con un computador, con acceso a Internet y con buenos docentes como usted, se le abre un mundo a ese niño, y además queda en el mismo punto de partida que cualquier niño del estrato 6, porque el computador va a ser el mismo y el Internet es el mismo. O sea que ahí no hay ninguna diferencia, y eso es un factor de desarrollo y para mejorar la calidad de la educación y de potenciar todo nuestra niñez y nuestra juventud hacia el futuro. De manera que tenga la absoluta seguridad, don Fernando, que allá le llegará la conexión de Internet. Voy a ver con el ministro de las TICs en qué va lo del Putumayo. Sé que hemos avanzado muchísimo, y estoy seguro que el Putumayo está en los planes, porque de eso nos hemos asegurado. La segunda pregunta, el tema de Familias en Acción. Mire, Familias en Acción es un programa de ayuda a las familias para que los niños se mantengan en el colegio, y para que además vayan a los puestos de salud para que les hagan sus exámenes regulares y puedan asegurar que mantienen una buena salud. Esas son las 2 condiciones básicas para que los desembolsos pues se sigan dando. Entonces las madres y los beneficiarios de Familias en Acción tienen que presentar una especie de certificación de que efectivamente los niños están en el colegio, y
están además asistiendo a los puestos, a los exámenes en materia de salud. Esas son las dos condiciones que nosotros imponemos para poder continuar haciendo los desembolsos. Es un programa que realmente ha tenido un impacto muy importante, por eso lo estamos fortaleciendo, estamos aumentando el número de familias de 2.3 millones a 2.6 millones, por eso lo hemos denominado Más Familias en Acción, y estamos también fortaleciendo los beneficios. Por ejemplo, uno de los problemas que hemos tenido y una de las solicitudes más repetidas es que cuando los niños o las niñas se gradúan del colegio, no tienen los recursos para continuar con la educación superior, y hemos encontrado ese cuello de botella, no saben qué hacer. Por eso, a partir del 1 de enero lanzamos el programa Jóvenes en Acción, que el 80% de los bachilleres de las niñas y niños que están ya en el programa Familias en Acción van a tener acceso a ese programa, que son un programa donde el SENA les da una capacitación gratis, y aparte de eso van a recibir 200.000 pesos mensuales. 200.000 pesos mensuales para poder continuar su educación y su capacitación. Eso es una ayuda enorme y un fortalecimiento enorme a este plan de Familias en Acción, que va a tener un gran impacto social. En cuanto a las tarifas, sí, es cierto que los pasajes aéreos pueden ser un poco más costosos, debe ser por el tráfico. Eso es una situación pues que tiene que ver con la distancia, pero en la medida en que estamos incorporando más compañías, que comienzan las empresas de costos bajos a operar en Colombia, yo espero que podamos establecer rutas con el Putumayo y otras zonas del país en donde podamos racionalizar más esos costos de los pasajes aéreos. Señor presidente, muchas gracias, muy gentil. Yo creo que nada mejor que despedirnos diciéndole a los padres de familia que hay que tener mucho cuidado con los niños por el tema de la pólvora, las lucecitas, etcétera, etcétera. Así es, yo se lo digo por experiencia propia, porque yo sufrí las consecuencias de la pólvora y casi que no me tienen aquí. Ay, no. Porque realmente fue una cosa muy grave. Pero mire, yo quisiera también aprovechar lo siguiente. Señor, díganos nada más. Antes de despedirme, ustedes saben que estamos en unas conversaciones con las FARC en Cuba. Sí, señor. Que uno de los acuerdos a que se llegó fue en la primera semana, pues hace unos días, fue la puesta en marcha o pues la creación de una página web de la mesa de conversaciones. O sea que quería informar que a partir de hoy todos los colombianos podrán participar con sus propuestas y con sus opiniones en el proceso de diálogo con las FARC. Y eso se puede hacer a través de la página web, que es www.mesadeconversaciones.com.co. Y ahí todos los colombianos pueden consultar el texto del acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Así se denominó lo que se acordó en la primera fase. También se podrán consultar los comunicados conjuntos que va emitiendo la mesa de conversaciones en la medida en que van avanzando, y estos comunicados estarán disponibles en inglés, en español, en las lenguas indígenas y en lenguaje de señas. En la página están los mecanismos para que la ciudadanía pueda enviar sus propuestas sobre los 6 puntos de la agenda, que tienen que ser sobre los puntos de la agenda, y ojalá que en esta primera etapa, el primer punto, que es el de desarrollo rural, pues que las propuestas sean sobre ese punto, que es el primer punto de la agenda pactada y sobre el cual en este momento se está avanzando las conversaciones. Y la idea es que esta participación sea con propuestas racionales, cortas, realistas, para que realmente sirvan de insumo en las mesas para poder llegar a esos acuerdos y ojalá poder terminar este conflicto que tanto nos ha costado a los colombianos y que tanto le ha
costado al Putumayo, porque ese es uno de los departamentos que ha sido más golpeado por la violencia. Pues señor presidente, que tenga un feliz día. Sé que es demasiado trabajo, pero que tenga un feliz día. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.